A diferencia de mi sustentación, yo quisiera empezar con la anécdota que motivó esta investigación. Yo me encontraba trabajando en Panamericana, estaba en un switcher de televisión y en ese momento una productora gritó: ponme música de terrorismo. Pero lo interesante es que yo me hacía la pregunta, ¿qué es una música de terrorismo? Pero el sonidista puso la música. Él puso la música al instante, no hubo la pregunta que yo me hice y en ese momento me di cuenta, aquí hay algo interesante, aquí hay una interacción que se produce que ya está rutinizada incluso entre los actores dentro de la producción de noticias y específicamente con un tema que no se estudia mucho, que es el tema de los elementos audiovisuales y más aún el tema de la música. De esa manera entonces planteo el problema de investigación, o claro, el problema de investigación que sería, si bien la música es un recurso ampliamente utilizado en las industrias audiovisuales, en el cine, cuando no hemos visto una película que con mucha música, publicidad, sin embargo en el caso de noticias y de contenidos informativos en general, a pesar de que podemos encontrar así en los noticieros del diario, del fin de semana, encontramos contenidos con música, no había muchas investigaciones al respecto en ese momento. Entonces yo propongo esta investigación para visibilizar, partiendo de una hipótesis y también empírica, como les comento de esta anécdota, de que realmente sí era un elemento que tenía una importancia por parte de un equipo de producción de televisión y por eso creo que valía la pena visibilizarlo a nivel académico y profesional. Entonces el objetivo general como parte del diseño de investigación consistió en escoger un estudio, un caso específico. Me centré en el caso de la cobertura electoral que realizó Panorama en el año 2016. Casualidades de la vida, ahora trabajo en el máximo ente electoral. En ese tiempo no lo sabía, pero intuitivamente me di cuenta de que la cobertura electoral comúnmente es más fuerte entre el mes de enero hasta el mes de abril, que es cuando ya tenemos a los candidatos oficiales, y por eso seleccioné esa muestra. Seleccioné 28 reportajes en un inicio que estaban dedicados a los principales candidatos que aparecían en las encuestas y que Panorama había considerado que eran los que podían llegar o pasar a la segunda vuelta, y algunos otros reportajes en los cuales se hace como un mix o un collage de quiénes son los otros, ¿no? Los otros candidatos. Sin embargo, aún así la muestra era bastante grande, entonces esa simplemente es como la muestra inicial y luego se hizo una submuestra de solo 8 reportajes para hacer el análisis de la música. Y ahora, paso a mis objetivos específicos para poder explicar también que este fue como una aventura en la que yo tuve que hacer todo un andamiaje teórico porque no tenía yo una teoría que comúnmente en el nivel de estudios de pregrado o bueno ya para pasar a licenciatura, comúnmente lo más común es tener ya una investigación con orientación teórica basándote en un referente bastante o una corriente bastante extendida. Ese no era mi caso, yo no tenía una tesis o una teoría específica que hablara sobre música de televisión, así que reuní diferentes teorías. 2 de ellas del audiovisual, que fue la especialidad que yo escogí cuando estudié acá en la Escuela de Comunicaciones, son las teorías del neoformalismo y un derivado de la teoría del neoformalismo que es el Film Music Analysis. Básicamente su principal premisa es que todos los elementos que componen un mensaje audiovisual no están al azar, no están de casualidad ni son decorativos, sino que cumplen una función. Incluso se les llama dispositivos. Un actor, el diálogo que pueda tener un actor, en este caso las declaraciones que pueda tener algún personaje que aparezca o la narración del reportero o la reportera y en mi caso la música, ¿no? Todos estos elementos deben cumplir una función y ese es el primer objetivo específico que yo me propongo, identificar cuál es la función que están cumpliendo. Ahora, uno podría decirse, ¿cómo hago esta investigación o esto ya está sonando un poco etéreo, ¿no? ¿Cuál es la función de la música? ¿Cómo yo sé que esta música está cumpliendo esta función que tú me vas a decir? Basamos entonces a revalorar el enfoque cualitativo y a concentrarnos en experiencias, creencias y percepciones. No es una verdad para todos que cuando escuchamos música sentimos emociones, experimentamos algo y eso forma parte también de la teoría musical. También soy músico, pero no es necesario realmente para un comunicador ser musicólogo o ser músico, siempre que tengamos acceso a otra fuente de información
y es con la que yo valido mi investigación, que es acercarme al sujeto que produce estos productos, que son los trabajadores del equipo de Panorama. Y ese es mi segundo objetivo, identificar los condicionantes internos y externos que afectaban este proceso específico del tratamiento de la música. Cómo se elige la música, en qué momento, cuántas canciones, quién decide cuántas canciones. En ese proceso de indagación, y bueno, también como se le dice, como he aprendido en la maestría, sincerando y posicionando al sujeto de investigación. Bueno, yo también soy periodista, he trabajado en los medios y tenía acceso, tenía contactos para poder ponerme en contacto o poder comunicarme con los equipos de producción. Fue por el camino formal, me comuniqué con la productora, con los reporteros. Recibí una comunicación de, no, la verdad es que la música yo lo dejo al editor. Entonces ahí me di cuenta, el editor es quien entonces tiene una gran responsabilidad en este proceso. Pude contactarme con 4 editores, que son precisamente los que editan estos reportajes, que están disponibles en el canal de YouTube de Panamericana. Y grande fue mi sorpresa porque luego tuve que ampliar mi muestra, porque los 4 editores a cada rato en sus declaraciones, les apliqué una entrevista a profundidad, me comentaban, sí, es que el musicalizador. Yo en mi experiencia previa, algunos programas tienen musicalizador, algunos no, y eso confirmaba más mi hipótesis de que en este programa específico había un uso y un interés y una importancia al uso de la música. Y entonces me contacté con este musicalizador y así tengo mi muestra de 4 editores y un musicalizador. Y a partir de ellos fui recogiendo todo lo que ellos sentían que intervenía en este proceso de la musicalización. Y finalmente, y eso es otro de mis referentes teóricos con los que me he quedado ahora para mis siguientes investigaciones, que es la teoría del framing, o la teoría se le dice de diferentes nombres, enfoques, encuadres. Yo me he tomado la libertad de hacerle una traducción como marcos de sentido, y que básicamente explica esta teoría de que ante cualquier evento de la realidad, los seres humanos aplicamos un marco o varios marcos que ya se han construido en nuestra mente. Por ejemplo, yo puedo ver la noticia de un asesinato y yo ya puedo tener el marco, supongamos un marco racista o xenofóbico, y eso debe haber sido culpa de alguna banda extranjera. Eso es un marco de sentido y eso se produce todos los días inmediatamente para cualquier acción o interacción que nosotros generamos, tenemos esos marcos. Entonces yo quería verificar qué marcos se habían utilizado en los guiones de estos reportajes y a ver si a nivel textual coincidía con el tipo de música que se estaba utilizando en cada caso. Bueno, esto ya lo expliqué, es un estudio de enfoque mixto. Aquí se ve lo que ya les he relatado, la primera fase cualitativa, con un análisis temático de los reportajes, con énfasis en la música, las entrevistas a los editores y al musicalizador, y finalmente un análisis nuevamente, pero solamente a nivel textual, de 8 reportajes, para identificar una correlación entre la música y el sentido atribuido a estos contenidos. Uno de mis principales resultados que obtuve es que la música efectivamente era un dispositivo multifuncional que cumplía varias funciones en estos reportajes. El primero que les he mencionado es el tema de las emociones. Uno puede escuchar canciones o pueden tener sus playlists hoy día me siento triste, quiero música triste, o hoy día me siento cansado, quiero música que me alegre. Se usa esta música efectivamente con esta función en los reportajes de Panorama, pero también se puede utilizar para darle más dinámica y acelerar la percepción de ciertas imágenes. Por ejemplo, un meeting político que podría durar 1 o 2 horas se podría contar con una música rápida en 10 segundos. Y todos estos recursos se utilizaban, pero el último y el que me llamó más la atención es el uso para generar connotaciones sobre los candidatos. Y ahí voy a pasar de frente a este ejemplo, este de aquí, que fue el que más me llamó la atención. Era un reportaje dedicado a Verónica Mendoza en el momento en el que ella ya estaba empezando a despegar de las encuestas y ya no aparecía en otros. La línea de todo el reportaje a nivel general, como lo expongo ahí, trataban de presentar la personalidad y el estilo de campaña de la candidata y también las tácticas que ella iba o podría emplear para poder subir en las encuestas. Si bien me decía todo eso el texto,
en los momentos en los que se le preguntaba a Verónica Mendoza, ¿y cuáles son sus propuestas para los medios de comunicación? Se ha comentado que usted va a regular a los medios, música extraída de una película de terror. ¿Y cuál va a ser su propuesta a nivel económico? Música de suspenso, música de thriller psicológico, música de terror. Esa decisión obviamente no es antojadiza o de casualidad, obviamente había una intención y es ahí, al identificar los factores internos y externos, conversando con los editores, descubrí muchas cosas. Efectivamente, ellos no interactúan con los reporteros directamente. Los reporteros le dejan una pauta, un guión, es decir, un texto. Y luego hay un proceso de interpretación de este texto, solo a nivel de laboral, en el que los músicos o los editores dicen, me va a hablar de un político, entonces tiene que ser música de peligro, porque los políticos son malos. Yo presentía, por ejemplo, a través de este reportaje de Verónica, que iba a ser solo a los candidatos de izquierda, pero luego ellos me comentan que no, ellos tienen en general una percepción de desapego, de decepción de la política en general. Entonces su preset iba a ser, todos los políticos son malos, y si no son malos tengo que encontrar la manera en que sean malos y debo escoger música de peligro. Segundo, ¿cómo se hacen estas interpretaciones de música de peligro? Esto ya estaba rutinizado. Ellos tenían acceso a músicas liberadas, pero también extraían músicas de películas. Entonces ya tenían su propio menú y su propio catálogo. Entonces voy a escoger una película de terror, o una película romántica, y yo sé que ahí voy a encontrar música romántica, música de suspenso, y con eso armo mi reportaje. En casos ya más exagerados se le pedía al musicalizador que hiciera una música específica. También había negociaciones. Los los editores y el musicalizador decían, sí, los políticos son malos, pero también son mi fuente de información. No los puedo dejar tan malos siempre, porque el reportaje sale el domingo y luego ya no van a querer declarar. Y entonces había una estimación, un balance y toda esa complejidad que está dentro de los circuitos de producción de noticias. Para regresar, para hablar sobre el tema de lo que les comentaba, lo de la música, solo uno de ellos, el musicalizador, había estudiado música, los otros no, y eso reivindicaba o confirmaba mi hipótesis, no es necesario ser un musicólogo o un músico para utilizar el elemento de la música y aplicarlo a la generación de un nuevo contenido, y ellos lo hacían a partir de una estimación intuitiva, tanto de cómo se sentían ellos y cómo se sentía el público. Me recuerdo que en mi sustentación me preguntaron, ¿y el rating? El rating no, porque el rating es algo que se mide en vivo, es algo que yo podría haberle preguntado al productor del programa y usualmente el productor diría, no, sácame ese reportaje, no me va a decir cámbiame la música del reportaje ya editado. Entonces no era necesariamente el rating, pero sí el público. Había una imaginación una proyección, ¿cómo pensará el público? Y yo soy el público también, porque yo soy un peruano, yo voy a ir a votar. Y eso eran básicamente los principales elementos que influían en el trabajo de estos trabajadores de Panorama. Y finalmente, algo que pude identificar también es que en realidad la música no siempre coincide, y esa creo que es mi principal conclusión. La música no necesariamente siempre coincide con lo que dice el texto. Ya lleva también una propia carga, como hemos visto, ¿no? En este caso de Verónica, a pesar de que el reportero quiso ser lo más neutral y voy a hacerle su perfil de candidata, sin que hubiera una indicación, ponle la música de terror cuando habla de sus propuestas económicas, hubo una segunda voluntad o una segunda intención comunicativa por parte de los editores, y uno podría decir, bueno, pero ahí han habido dos personas. Los editores comentan que ningún reportaje sale sin que el productor general apruebe o revise el contenido, y de todas maneras nosotros como público, cualquier cosa que esté saliendo ya por las pantallas y por la señal abierta es la voluntad o la editorial del medio en cuestión. Entonces lo que concluyo es que la música no es un elemento decorativo, accesorio. Hemos visto aquí que hay toda una dinámica detrás, toda una importancia, unas rutinas generadas incluso en torno a la música, y yo concluyo
ese ha sido un poco mi aporte a la teoría de los frames, de que no solo las palabras, porque las investigaciones de frames son ya, ¿cuántas veces ha dicho la palabra contienda, la palabra peligro en una nota electoral? Ah, ya, entonces estas noticias son infoentretenimiento, estas noticias son serias. No solamente a través de las palabras, no solo a través del uso de las imágenes. La misma música puede enmarcar toda una situación y hacer que nosotros percibamos y al final recibamos la información de una manera específica, solo con un sonido distinto. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Cómo le llaman musicalizador? Sí, había un profesional que había estudiado música en la Universidad de UPC y tenía el rol de musicalizador. Ya. Ahora, bueno, quería preguntar justamente sobre eso, si había un perfil profesional del que se dedica a ponerle música a los reportajes, ¿no? Pero me dice que había en un caso sí había uno que sí había estudiado música, pero nosotros no. Claro, el musicalizador fue contratado específicamente con ese cargo, musicalizador. Yeah. Los otros eran editores audiovisuales y su formación era la misma que la de nosotros. En la mayoría de los casos eran bachilleres en comunicación audiovisual o incluso de carrera técnica, de edición audiovisual en institutos. Solo uno de ellos tenía formación como músico, y no solamente por el tema de tal vez componer alguna música específica, sino también el tema de copyright, de derechos. Esta persona ya había tenido la formación para saber que había que entregarse el planillón de músicas que se había utilizado en un programa en tal fecha a Abdaic o a la empresa que se estuviera encargando de estas músicas para que no hubieran problemas más adelante, que es una dinámica que usan también otros medios de comunicación. Qué interesante me parece, porque creo que en nuestra escuela de comunicación, en los que ponen la música a los programas, ¿verdad?, de radio, televisión, ¿estarán conscientes de eso? Me estoy preguntando. Probablemente sí, pero sería muy bueno, ¿no?, pensar esto, analizar esto, porque a veces se hace inconscientemente. Por ejemplo, lo que tú estás planteando de estos musicólogos que ponían terror, ya se les veía que ellos estaban en una línea política completamente diferente de otros tipos, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que esto ameritaría un análisis interesante al coordinador de audiovisuales, que es el profesor Ceballos, para que analice con los ya, oye, pues ella ya. Es el tema de música y emociones, ¿no es cierto? Claro, muy interesante. Habría hacer una teoría de la música y las emociones. Yo estaba hace poco terminando de escribir un libro sobre comunicación política y emociones, en la medida de que las emociones ahora han adquirido un aspecto importante en la política, ¿no? Y con esto la neuropolítica, ¿no?, más aún, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues, hay relación entre, tú puedes manejar las emociones, ¿no? Hay una tipología de las emociones, no políticamente, en una campaña política, ¿no es cierto? O sea, eso, aunque eso es un poco nuevo, pero sí ya se usa. Entonces yo decía, para el mismo caso, ¿no? O sea, puedo usar la música, ¿no?, políticamente, para manejar emociones. Claro. ¿No? Inconscientemente, inclusive. ¿No? O bien conscientemente, sabiendo muy bien el aspecto teórico y práctico de cómo uno puede usar eso, ¿no? Algo que yo quisiera acotar ahí, que se me pasó un poquito por la brevedad, debemos tener en cuenta también que, si bien usted dice, ¿no?, para la producción de contenidos de propaganda política, hay que enmarcar este uso también en el mismo contenido, que es un contenido periodístico o informativo, y también en uno de los condicionantes que identifiqué, los propios editores se perciben como periodistas. Y dicen, bueno, yo no estudié, pero llevo 10 años trabajando acá, entonces yo sé que tengo un deber. Y entra el paradigma del periodismo, y ya viéndolo a nivel, como me decía el profesor, más local, ¿no? Pero cómo se ve acá aterrizado. El periodista peruano
yo tengo que cuidar, tengo que vigilar, los políticos son malos. Entonces hay un cruce y nos permite también ver que sí somos profesionales, pero también somos ciudadanos, y más allá de ciudadanos, somos seres humanos e interactuamos no solo a través, como usted dice, ¿no?, de palabras, sino también emociones, gestos, actitudes, sospechas también. Eso. Bueno, tengo una pregunta también acá para nuestro expositor. Felicitaciones. Muchas gracias. También soy de la especialidad de audiovisual, he sido docente de cursos como apreciación musical y efecto sonoro y todo eso. Y bueno, siempre trabajamos por la teoría de función narrativa, función de ubicación geográfica, en fin, la música te puede dar todo. Y en algunos casos, yo he trabajado por si acaso en medios, no he estado en la edición, pero cuando me iba al baño por ahí, escuchaba que decía, ya ponle Flor de Retama, por ejemplo. Y cuando le ponen Flor de Retama ya todo Sendero Luminoso. O sea, entonces ya no hay una función emotiva, sino hay una función de tipo narrativa ideológica, ¿no? Y entonces en otros, con los más graves, que están hablando, por ejemplo, de posibles senderistas, te ponen un poquito pues, del himno de Sendero Luminoso, salvo el poder, todo es ilusión. Y yo, entonces ya se cero, o sea, ya fue juzgado, ¿no? Ya fue juzgado y sentenciado. En ese sentido quería preguntarte, no tienes que darme nombres ni nada, pero si alguna vez has escuchado como yo esas influencias, por decirlo así, de algún jefe, alguna jerarquía, oye, ponle esta musiquita, ¿no? Le dice. ¿Has escuchado eso o no? En realidad, en los propios reportajes que analizo tengo dos ejemplos. Es parte de la función connotativa, o sea, generar connotaciones a partir de la música. Usted debe conocer que hay una función en el cine que se conoce como el leitmotiv, que esta música va a reconocer al personaje. Dos personajes que cito, dos candidatos. En los casos de los reportajes de Pedro Pablo Kuczynski, y lo sigo viendo en reportajes que se siguen emitiendo hasta el día de hoy, siempre se le pone música de ópera, música de Europa, siempre, exactamente. Él siempre es una persona que va a aparecer de manera muy solemne, incluso si es un reportaje de que él está en un arresto domiciliario. No, pero él tiene toda la experiencia. Eso obviamente nos da indicios, por ejemplo, de un marco de sentido colonial, racista, con este enfoque todavía de, bueno, es un europeo, y bueno, tengo que ponerle esta música. De la misma manera, en el caso de Keiko Fujimori, siempre era música, el ritmo del chino, siempre, o música con sonidos que generaran alguna asociación con la cultura asiática, por citar dos ejemplos. Entonces, como para decir, a veces también a San Marcos nos pueden criticar, no, que ustedes son de izquierda, también ahí pasa lo mismo con los candidatos de derecha. Como me comentan los editores, en este caso ellos me decían que ya tenían incluso toda una historia. A Nadine yo siempre le voy a poner esa música, porque yo ya sé que ella está, por ejemplo, los chocolates, las carteras, música de finura. Y podía el caso ya haber pasado un año antes, pero ellos ya automáticamente habían rutinizado. Para Nadine esto, para Keiko esto, para PPK esto, para Verónica esto. Estereotipos, claro. Se genera una rutina que reafirma el estereotipo, pero es interesante, reafirma el estereotipo, pero viene también de un marco ya estereotipado. Bien, buenas tardes. Yo quería concluir con mi pregunta. Que yo personalmente yo hice un proyecto de tesis aquí en la universidad, en la Facultad de Educación, hablando sobre las percepciones. Yo quisiera saber qué te impulsó a hablar sobre el mismo tema, porque llegar a esta etapa del siglo que solamente pensamos en recibir cosas y no realmente debemos de enfocarnos a las presiones para poder llegar a recibir emociones, buenos sentimientos y saber escoger a las personas con quien llevaremos el resto de nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera saber desde qué punto de vista te basaste para hablar de las percepciones. Y también quería felicitarte por haber puesto a la mujer como una de las personas, uno de los personajes que más se involucra en la política, porque anteriormente estábamos hablando de una política muy abandonada, muy aislada, ¿no? Que solamente encajaba en el rubro de las personas que eran como tú, ¿no? Que eran estudiadas, pero solamente enfocada a lo varonil, ¿no es cierto? Pero ahora que estamos siguiendo el curso de la vida, en que hemos tenido nuestra presidenta transitoria, entonces te felicito una vez más porque has elegido a la mujer como un ejemplo, ¿no? Para poder defender una teoría que está basada en tus emociones. Gracias.
Sí, bueno, básicamente el tema de, como lo dijo en la presentación, la revalorización de los elementos cualitativos, eso parte de una de las teorías que se llama newsmaking o manufactura de noticias, si podríamos hacer la traducción, que es básicamente prestarle atención a que estos productos, estas noticias o estos reportajes, no solo vienen de un proceso de yo escribo automáticamente, bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las IA, las inteligencias artificiales en realidad no es así o no era así la producción de noticias. Involucraban también emociones y es importante revalorizar. La investigación cualitativa revaloriza eso, ¿no? Que hay mucha más información. Yo podría haber dicho, se produjeron 28 reportajes y en los 28 se usó música. Eso es una investigación cuantitativa, por ejemplo. No te digo nada más que contar lo que hay. Parte también del enfoque positivista. Pero en cambio, es acá lo que está en lo rico, es en lo cualitativo, en poder revalorar todos estos significados que yo le puedo atribuir, incluso que me hayan puesto aquí el vaso. Yo digo, qué amables. O sea, qué amables de haberme puesto el vaso. Yo soy una persona, por ejemplo, que tengo problemas de garganta y yo ya lo interpreté como algo muy empático. Acá ha habido todo un proceso que no te lo puedo contar únicamente con datos cuantitativos, pero si ya empiezo a visibilizar las emociones, obtenemos mucha más información que también es válida para generar conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair. creo Damos que por había terminar. Ay, ¿otra pregunta? Había una pregunta Ya, más. la última, por favor. Sí. Gracias. Yo quería preguntar sobre, si bien llegaste a identificar, ¿no?, que el reportaje, el producto final, ¿no?, pasa por varias etapas, por varias personas, es básicamente una cadena de producción industrial, digamos, y en cada paso, cada persona que participa articula un sentido diferente, ¿no?, pero finalmente tiene que ser aprobado por el productor. Entonces, quería preguntar si identificaste que esta figura del productor, ¿no?, con su feedback, con su reforzamiento de ciertas cosas, ¿no?, habría creado un clima, una cultura dentro de esa cadena de producción que ya orientara a los que participaban a tener ciertas ideas, ¿no?, de, tal personaje va con tal música, o tal situación, ¿no?, tiene tal sentido. Muchas gracias por la pregunta. Eso también depende también de la variabilidad en realidad que tienen los equipos de producción de noticias. Desde mi experiencia personal, y también fue lo que pasó en este caso, para ellos la interacción laboral que más pesaba sobre ellos eran los reporteros, que se podría decir es el que dirige la elaboración o el mini jefe de cada reportaje. Sí comentaban que al final de la semana, o incluso el mismo día que va a salir el programa, en este caso era los domingos, había una revisión y si a la productora no le gustaba, simplemente la indicación era, no me gusta, cámbiale la música. Pero no había ahondar, no me gusta esta música por esto, o no es lo que ellos comentan cuando apliqué la entrevista a profundidad. Bueno, yo elaboré la entrevista con una propia guía que yo elaboré, fue semiabierta para poder seguir sacando estos datitos que a veces se quedan ocultos. Sí, pero igual, o sea, no reportaron, más reportaron indicaciones de sus reporteros, y hago énfasis en esto, tal como dices, ¿no? Este ciclo industrial ya no daba tiempo para que se genere o se siente esta interacción. Hablan, exacto, exacto, y simplemente ya recibo un papel. Incluso su interacción, a pesar de que para ellos el respeto o la figura más influyente para ellos era el reportero, en realidad era la hoja que estaban recibiendo. No necesariamente tenían al reportero sentado con ellos todos los días. Así que sí, muy probablemente haya sido por el tema de los tiempos y también por la permanencia. Los productores de programas cambian muy seguido, los directores también, entonces no se reportó en este caso específico que fuera por el tema del jefe, sino por una cuestión de rutinas. Muchas gracias.